Hola, ¿cómo les va? Este es el podcast Conversaciones Socioambientales que lo realizamos con Gabriel Cicchini y quien les habla, Danilo Castelli. Este episodio lo vamos a dedicar a los peligros de cooptación que tiene el decrecimiento, ¿no? El decrecimiento, como cualquier otro movimiento social, tiene peligro de ser cooptado por distintos sectores del poder o fuerzas políticas, ¿no? De derecha o de izquierda, y de esa manera, al ser cooptado, bueno, perder sus principios originales, ¿no? Lo que le dio origen. Ha pasado con el movimiento obrero, ha pasado con el movimiento de mujeres, ha pasado a veces con el ambientalismo y bueno, puede pasar con el decrecimiento. Así que vamos a hacer unos 4 segmentos a partir de ahora de, como para clasificar de dónde pueden venir los riesgos de cooptación de este movimiento. Del primero se va a encargar Gabriel y tiene que ver con el capitalismo verde. Hola, bueno, un gusto estar nuevamente acá en el podcast, Conversaciones Ambientales. Con respecto al capitalismo verde, para simplificar, vamos a hablar de la visión más liberal del capitalismo, ¿no? Hay distintas orientaciones dentro de la economía capitalista. En este caso, el enfoque liberal, eh, que suele estar en conflicto con el decrecimiento, pero que cuando hablamos de un enfoque socioambiental, está la idea más individualista de que se tiene que enfocar la mitigación del daño ambiental en los individuos, ¿no? En la idea de que los individuos deben consumir menos, ser más austeros. Y este discurso más individualista está presente en, en el decrecimiento. Por supuesto que suele estar acompañado por otras propuestas, pero una de las tareas, ¿no? o de las formas en que se neutraliza un movimiento social es tomando algunos elementos y descartando otros. Eh, Dándole lugar en un discurso político, en un programa, a ciertos aspectos, ¿no? Como la austeridad, como el consumo responsable, como todo lo que tenga que ver con lo individual, dejando de lado las reformas sociales más profundas que también subyacen a una propuesta de cambio, de gran cambio. Y el decrecimiento como parte del movimiento asociado al ecologismo más radical está en ese peligro, ese riesgo de ser absorbido por discursos que limitan el cambio a aspectos propios de la disminución del consumo, enfocada en el consumo de la familia, de los individuos. El otro nivel donde el capitalismo verde puede hacer un daño al movimiento decrecentista es con la idea de la necesidad de privatizar ciertos bienes comunes que, si no están gestionados de forma privada, eh, se podría caer en lo que ellos llaman la tragedia de los comunes, que también hemos hablado del tema. Dentro del discurso ecologista liberal está la idea de que los bienes comunes llevan a una sobreexplotación irresponsable de los recursos. Entonces, una gestión privada lo administraría mejor, ¿no? Entonces, los bienes comunes en sí mismos son peligrosos para la gestión ambiental, sustentable, de un recurso. Eh, Afortunadamente, dentro del decrecimiento está esta discusión y en general gana la posición favorable a los bienes comunes. Pero se va colando el discurso liberal ahí. En especial en Estados Unidos, eh, que buscan
dar una disputa ideológica, una batalla cultural, diciendo que lo que es gestión pública, estatal o común, porque igualan todo, para ellos todo eso sería colectivismo, no es el camino, sino que el camino tiene que ser la gestión privada, que es mucho más eficiente desde este enfoque. Eh, y bueno, además de esto se puede entender que el capitalismo verde suele ir asociado al tecnooptimismo, a la idea de que tiene que haber innovación tecnológica, liderada por empresas, por capital de riesgo, que, que por ese lado se va a encontrar soluciones a los grandes problemas que enfrentamos. Y que eso se puede dar en el marco de la competencia capitalista, de las empresas de tipo capitalista, y de que otras alternativas son ineficientes en la búsqueda de encontrar ese tipo de soluciones. Le dan una prioridad al capital privado para dar soluciones a los problemas urgentes que enfrentamos. Yo pienso que ahí se puede resumir los principales aspectos del capitalismo verde, que buscan ir penetrando dentro del movimiento decrecentista y ya lo hicieron anteriormente con el ecologismo en general. El ecologismo, tanto los partidos verdes como eh, las ONG, como organizaciones vinculadas al desarrollo sustentable, fueron influenciadas por estos enfoques que mencioné y generaron un daño en los objetivos que se le proponían. Muchas veces para lograr financiamiento o para tener más lugar en la agenda pública, se termina negociando y haciendo concesiones hacia el sector más empresarial. Y ese es un riesgo que siempre hay que enfrentar, ¿no? Uno posiblemente siempre que quiere impulsar iniciativas de transición socio-ecosocial, necesite colaboración del sector privado, tanto para las energías renovables como para financiar, no sé, reformas urbanas. Va a estar ese riesgo de aceptar fondos privados y que se vaya colando en esos fondos privados también aspectos ideológicos, ¿no? Aspectos de cambios de rumbo. Y ahí siempre, bueno, va a ser el tema de cómo no ser excesivamente puristas, que capaz te termina perjudicando, porque no tenés recursos para los cambios que se necesitan, pero tampoco entregar los valores, los objetivos que se tienen en la lucha para obtener esos recursos, ¿no? Nosotros, como también somos críticos del Estado, también consideramos que el peligro está por el lado estatal. Ahora lo va a desarrollar Danilo, ¿no? No solamente está la cooptación privada de la ideología liberal, sino también puede venir por el lado público. Y bueno, le doy el pie ahí a Danilo para que desarrolle. Sí, así como está el peligro, ¿no? de el enfoque liberal y de pensar que de hacer un signo de igualdad entre privatizar y eficiencia, ¿no? Porque si todo se maneja con una lógica empresarial, quiere decir que va a ser eficiencia, ¿no? Eh, Eso convence a ciertas personas, ¿no? Pero a otras personas la que más la convence es la parte estatal, la parte de lo público, ¿no? Así como está el peligro de si gana el enfoque del capitalismo verde, de la privatización de los bienes comunes, ¿no? Que los bienes comunes son aquellos que la comunidad maneja directamente con sus propias reglas. Eh, y ahora está el peligro contrario de que esos bienes comunes sean estatizados, ¿no? Con el consenso de que, bueno, solamente desde el Estado se va a poder gestionar los recursos en los intereses de todo el mundo. Así que necesitamos esta estatización, necesitamos que todo esto sea controlado desde el sector público para evitar, bueno, los excesos que podrían ocurrir del lado privado o también la tragedia de los comunes, ¿no? Es gracioso cómo funciona el discurso de la tragedia de las comunes funciona a favor del liberalismo y del estatismo, de los dos. Entonces, bueno,
hay versiones de estatismo verde. Una conocida es el Green New Deal, una propuesta que está surgiendo desde Estados Unidos, creo que también con cierto apoyo en Europa, ¿no? De hacer un New Deal, una economía, digamos, post-crecimiento, muy basada en la tecnología de las renovables para reemplazar a los combustibles fósiles y básicamente donde el Estado absorba muchos sectores y planifique la transición ecosocial, ¿no? Sea el Estado el principal elemento que planifica y que lleva adelante esa transición ecosocial. La versión del norte es el Green New Deal y la versión del sur yo la veo en el Pacto Ecosocial del Sur. A la propuesta de Pacto Ecosocial del Sur le veo un matiz muy estatista, muy del Estado Nacional, que me parece que puede ir por ese lado, ¿no? Entonces se corre el peligro de que se diga, bueno, sí, el decrecimiento está muy bien, pero para llevar a cabo la transición ecosocial necesitamos que lo haga el Estado Nacional. Y para eso hay que hacer concesiones. Así como hay que hacerle concesiones al mercado, al sector empresarial, en el esquema del capitalismo verde, ¿no? Hay que hacerle concesiones al Estado Nacional y a la clase política que lo maneja en el esquema del estatismo verde, del Green New Deal o del Pacto Ecosocial del Sur o algún sucesor de ambos, ¿no? Esta es una propuesta que tiene, si el capitalismo verde tiene más simpatía en gente del lado derecho del espectro político, esta otra tiene más simpatía del lado de la izquierda, ¿no? Del centro y de la izquierda del espectro político. Entonces, bueno, yo creo que es un peligro igual o a veces mayor que el otro, que el de capitalismo verde, por lo menos para países como el nuestro, ¿no? Que son países del hemisferio sur, donde el discurso liberal ahora está aprendiendo excepcionalmente por un cansancio que hay con el discurso estatista, pero el discurso estatista ha sido el más tradicional, estatismo y desarrollismo. Entonces, lo que puede empezar desde el decrecimiento, con un fuerte énfasis en la descentralización y en los comunes, puede terminar cooptado por propuestas de transición estatistas, ¿no? Donde los bienes comunes sean estatizados para que se manejen según la lógica del sector público. Te paso la palabra, Gabriel. Sí, hago referencia a lo que mencionás, es que lo que se está dando, por ejemplo, en Argentina y en otros países de Latinoamérica, es que la derecha que promueve políticas liberales es negacionista del cambio climático. Porque hay liberales en otros lugares del mundo que asumen el cambio climático como un gran problema y tienen propuestas liberales ajustadas a tratar de dar una solución a ese problema. Lo que sucede acá es que son negacionistas, entonces ni siquiera los liberales en general, ¿no? Los liberales con cierto poder en Latinoamérica directamente niegan el problema. Excepto en Chile. En Chile, por ejemplo, hay sectores liberales que promueven una agenda de transición verde. Pero luego sucede que la derecha liberal directamente no propone el capitalismo verde porque están en contra. Y están más aliados a los sectores del combustible fósil, de la economía más tradicional. Entonces ni siquiera lo tematizan. Por eso, para mí, el peligro en Argentina es el estatismo verde, ¿no? La idea de que el cambio va a ser solamente a través de un Estado que dirija todo el proceso de transición eh, y de forma centralizada. Igual, a ver, eso puede cambiar en el futuro. En el futuro puede haber un liberalismo, digamos, un capitalismo verde que ya no niegue el cambio climático. Ahora lo niega porque, bueno, le conviene
Todo depende de a qué sectores de la clase dominante se convoque a apoyar un gobierno, ¿no? Entonces, el discurso depende mucho de eso. Si el tipo va a apuntar a sectores los tradicionalmente activistas y del combustible fósil, tiene que negar el cambio climático. Cambio, si el tipo estuviera más orientado a las empresas de energía renovable, ¿no? Del hidrógeno verde, de todas las tecnologías, entre comillas, verdes, de la extracción de litio, bueno, entonces le conviene tener un discurso que apoye el cambio climático, que diga, bueno, tomamos en serio el cambio climático y estas son las soluciones. Para mí es algo circunstancial. No hay algo en el liberalismo que lleve a negar el cambio climático. Es algo Sí. que es lógica oportunista de políticos. Y ahí esto se pega, digamos, con lo que te toca exponer vos ahora, que es que, bueno, que en el futuro, cuando la crisis ecológica sea más aguda y ya no haya lugar para negacionismos, las clases dominantes van a admitir que el cambio climático existe, que hay que tomar medidas para solucionarlo, ¿no? Y además la población va a estar más desesperada. Entonces, eso le va a abrir la ventana a propuestas autoritarias. Te paso la palabra. Sí. Ahí es donde interviene el concepto de ecofascismo, que lo hemos mencionado anteriormente en otros episodios, y que es un riesgo que va a ir creciendo a medida que nos acerquemos a una situación de colapso, de agotamiento de recursos, donde la emergencia sea tan fuerte que se vaya imponiendo ante la negativa a otro tipo de cambios más estructurales para poder sostener el status quo, las jerarquías existentes. eh, es muy probable que avance el autoritarismo, ¿no? Y el autoritarismo no se le usa ecofascismo porque justamente va a estar probablemente fundamentado en hacer frente a la emergencia de escasez de recursos, de cambio climático, eh, con mecanismos de racionalización del consumo, de austeridad forzada, de sostenimiento de las clases, del sistema de clases a través de una imposición de un régimen nacionalista rígido, donde el nacionalismo se puede estar o no estar. El tema va a ser el de, se van a buscar justificaciones ideológicas para eh, generar exclusiones, ¿no? Para que las élites puedan seguir con su estilo de vida sin hacer grandes renuncias y imponer a las masas un modelo de austeridad donde ya probablemente esté ausente la promesa del ascenso social o del progreso, o de que o de que la pobreza, se puede salir de la pobreza, ¿no? Cuando ya la pobreza sea algo estructural, ¿no? Podemos pensar en, no sé, en un panorama donde, que no estamos lejos en Argentina, ¿no? Un panorama del 80% de la población en condiciones de pobreza y de que eso es insostenible por vía democrática. Entonces, para sostener ese status quo se necesite un régimen dictatorial, donde se eliminen las libertades básicas de una democracia burguesa. Y eso uno puede observar que no estamos tan lejos de ese escenario. Eh, Lamentablemente, ¿no? Uno puede ver indicios, señales de que nos podemos acercar a esa situación, y ahí hay que ver cómo resistir, porque ante una crisis, profundización de la crisis, hasta puede ser bien visto un régimen que para evitar que se profundice el colapso, tome medidas de mano dura, de fuerza, de racionalización forzada del consumo energético, de disminución de la población a través de prohibiciones a nivel reproductivo, ¿no? O incluso de eugenesia. Entonces ahí hay que tener en cuenta de que el movimiento ecologista no debería apoyar estas salidas. Por eso es importante construir alternativas que no vayan por esta dirección autoritaria, que muestren otro camino.
Eh, Porque si no, se va a imponer como el único camino. Ese es el riesgo del ecofascismo, que se imponga como la única solución. Y si se impone como la única solución, puede tener éxito, ¿no? Si se presenta como es la única alternativa que nos queda, ahí tendríamos un riesgo, ¿no? Muy grande. Eh, y bueno, el ecofascismo también se apoya en ciertas posiciones ideológicas, ¿no? La misantropía, echarle la culpa a la humanidad, la irresponsabilidad de los individuos como causa de todos los males, sin tener en cuenta una explicación más sociológica, ¿no? Más matizada. Si la culpa es de los humanos, se necesita ponerle límites a la humanidad para que no devasten el planeta. Y ese puede ser el riesgo. O se puede estigmatizar a ciertos grupos sociales como responsables de la crisis y focalizar todo en esos grupos, ¿no? En el pasado se hizo con la población judía. Ahora se puede elegir otros sectores como responsables del despilfarro o de el consumo excesivo o de que tienen muchos hijos, o lo que uno quiera poner ahí, ¿no? Porque el tema es el chivo expiatorio, ¿no? Echarle la culpa a alguien para justificar ciertas políticas. Eh, que eso es característico de posiciones fascistas. Entonces, hay que ser consciente de este peligro y de que ese peligro puede crecer rápidamente. Y bueno, ahí hay otra posibilidad que es la que va también a analizar Danilo. Claro, esta posibilidad sería como el reflejo de izquierda de ecofascismo, que le podemos llamar ecomagoísmo, ¿no? O ecobolchevismo, ¿no? Que es el totalitarismo, pero de izquierda, ¿no? Así como está el peligro, bueno, por ahí en nuestro país, el capitalismo verde no tiene tanta entrada, pero el estatismo verde sí, puede tener más, ¿no? Porque hay un consenso estatista en la Argentina. Bueno, puede venir, digamos, el deseo de un gobierno de mano dura, pero de izquierda. Em, entonces, ¿cuál sería la lógica del ecomodernismo? Que también sería estatista, ¿no? Porque se necesita una clase política, generalmente un partido único que ha concentrado en sus manos todo el poder del Estado, ha aumentado el poder del Estado en general y ha aumentado la concentración de ese poder. Entonces, generalmente o en un líder o en un politburó, y todo hecho incluso puede hacerse cooptando el discurso del ecosocialismo, ¿no? Como diciendo, bueno, esta es la manera de hacer el decrecimiento, ¿no? Por la fuerza, y puede tener incluso como un sentimiento de justicia si este Estado castiga a derrochadores empresariales, ¿no? O a gente bueno, que hace un ecocidio que no está permitido por el Estado, ¿no? Pero este Estado puede permitirse a sí mismo hacer ciertos ecocidios. Todo con la lógica, ¿no? Muy de la desesperación de ese momento que va a ser muy difícil de combatir, que, bueno, no alcanza los recursos para todos, ¿no? Va a estar la presión de que no alcanzan los recursos para todos. Entonces ahí sí puede haber también un racionamiento y también, bueno, un doble estándar en ese racionamiento, ¿no? Donde los beneficiarios, las élites beneficiadas sean funcionarios gubernamentales, por ahí, en vez de, bueno, la burguesía, como le llamaríamos a la clase capitalista. Eh, entonces, bueno, hay que estar atentos también a ese peligro, porque si solamente esperamos el peligro por derecha, bueno, no lo esperamos también por izquierda, ¿no? Y puede cooptar tanto al discurso del crecimiento como al del ecosocialismo, como diciendo, bueno, sí, todo eso está muy lindo, pero se tiene que hacer de arriba para abajo y hay que hacerlo ya, y si estás en nuestro camino, sos el enemigo.
Entonces, bueno, en general, lo que tendríamos que prevenir es llegar a una situación tan desesperada donde la gente le pueda llegar a prestar oídos a las alternativas autoritarias, ¿no? A las propuestas autoritarias, sean de derecha o de izquierda. Pero Eh, bueno, si estamos en peligro de llegar a esa situación, tendremos que estar alerta de los dos lados. Sí. sí, a mí se me ocurre que esto del maoísmo, ¿no? Usarlo a Mao como ejemplo, es más un modelo tecnocrático, bolchevique. También para mí está como una variante lo que pasó en Camboya, ¿no? Con los llameres rojos, No. que tenían una línea de ruralización y antiurbana, pero de ruralización forzada de toda la sociedad, y que generó un desastre también, ¿no? Eh, Porque uno también puede estar a favor de una revitalización de los sectores rurales, pero está el riesgo de que si se toman estos modelos de estilo bolchevique, que suelen querer imponer desde arriba, por la fuerza y violentamente, un cambio social, se puede llegar a un desastre, ¿no? Como pasó con los chameles rojos en Camboya, que es una experiencia interesante porque, por ejemplo, querían destruir la sociedad urbana, las grandes urbes, como objetivo, porque era un movimiento campesino, ¿no? Y tenían como una romantización de la vida campesina, de volver al campo. Y la forma en que lo llevaron a cabo fue un genocidio también, tremendo. Eh, por eso, por eso creo que, bueno, un debate a dar es que la transición ecosocial tiene que ser democrática. O ese es el medio para llegar. Por supuesto que no la democracia republicana que hemos criticado también en capítulos anteriores, sino construcción de otra forma democrática, más federal, más directa, democracia directa. Pero es un elemento importante a no renunciar, a no conceder. Cuando se cede, cuando se deja de lado lo democrático, que siempre está el riesgo, ¿no? Porque a veces lo democrático es lento, problemático, tiene trabas, ¿no? No es que nosotros idealizamos la democracia. Ni siquiera la democracia directa la idealizamos. Sabemos que tiene un montón de problemas. Pero el riesgo es que la cooptación se puede dar muy fácilmente cuando se baja la bandera de la democracia. Cuando decimos que la democracia no es importante porque lo importante es la preservación de los recursos, evitar el cambio climático catastrófico. Si uno termina cediendo a eso, le abrí las puertas a las salidas autoritarias, que, bueno, desde nuestro punto de vista no van a ser la solución a los problemas que enfrentamos. Bueno, sí, yo quería agregar algo em, bueno, justo para sintetizar un poco este episodio, ¿no? El decrecimiento, la versión de decrecimiento que nosotros apoyamos está basado en el espacio de los comunes y en la democracia directa, ¿no? Y acá, este episodio, hicimos como una síntesis de cuatro peligros, ¿no? Peligros para los espacios comunes, desde el lado privatizador o desde el lado estatista, y el peligro para la democracia desde el autoritarismo de derecha o el autoritarismo de izquierda, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos, lo que nosotros apoyamos es una transición ecosocial que sea realmente democrática, donde jueguen un papel el sector privado, el sector público y el de los comunes, los tres, ¿no? Y no uno solo a expensa de todos los demás, sino que Ujú. necesitamos una colaboración entre el sector privado, el público y los comunes. Por mi parte, terminado. Por mi parte está bien. Pienso que lo último que haría es que, bueno, uno priorizaría capaz los comunes porque es el que necesita más desarrollo. Mm, Existe un sector público, existe un sector privado. El que hay que potenciar y poner énfasis, me parece, ¿no? Desde un activismo, es el desarrollo de los comunes. Incluso está todo lo que es lo público no estatal, ¿no? Hay cuestiones mixtas, donde puede intervenir el sector privado y el sector público, pero que la gestión sea común, ¿no? mm, Yo creo bueno, a futuro tenemos que desarrollar un capítulo sí, ampliando el tema de los comunes, ¿no? sí, sí, Eso sí. es un pendiente para más adelante. Bueno, buenísimo. Te mando un abrazo
Gabriel, y bueno, nos despedimos de todos. Gracias por escucharnos. Un abrazo.